Hablaré sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo. El Salvador, país ubicado en el corazón de Centroamérica, de 20.000 kilómetros cuadrados, con una deuda que pasa ya de los 20.000 millones de dólares. Cada niño que nace viene con una deuda de miles de dólares que le someterá toda su vida a una esclavitud laboral para pagar una deuda que esos niños no adquirieron. El Salvador exporta cada día centenares de trabajadores por falta de trabajo o porque el empresario salvadoreño no paga lo justo, obligando a los trabajadores a buscar justicia donde ni nos quieren. Los empresarios que explotan El Salvador se caracterizan por robarle a sus empleados parte de su salario en prestaciones sociolaborales y al Estado el impuesto correspondiente. El país está lleno de zonas marginales sin agua y sin luz, escuelas mal atendidas, con niños mal alimentados. A la Universidad del Estado, los gobiernos como el actual, por temerle a la sabiduría, la mantienen al borde del cierre, con sus necesidades más esenciales sin cubrir. Pero contrariamente, el actual gobierno de origen judío salvadoreño y millonario además, construye una cárcel de lujo con dinero prestado indudablemente. Habría que saber de cuánto es ese préstamo que pagará el pueblo durante toda su vida laboral con hambre. Al Centro de Confinamiento del Terrorismo, creado por el actual gobierno judío salvadoreño de Nayib y de Félix, trasladarán a los actuales presos juzgados por la nueva serie de periodistas vulgares recién dirigidos de la nada como terroristas, lo cual para el verdadero periodismo profesional debe ser penoso, que pseudos periodistas se expresen así, pues hay entre los detenidos centenares de inocentes que también en su sufrimiento, en su calvario de ser terroristas, arrastran a toda la familia. No se duda que hay criminales detenidos, para lo cual la cárcel es correcto, pero eso no justifica el detener a inocentes. Esto ya es un crimen que en El Salvador solo la masa carente de análisis lo aprueba. Los verdaderos terroristas en El Salvador son los dueños de los grandes capitales, son los grupos de poder, son los dueños de la prensa, la radio, la televisión, dueños de centros comerciales dentro y fuera del país, convertidos en empresas transnacionales, bancos usureros, etc. Esas son las verdaderas mafias, son los verdaderos terroristas que para mantener hundida en la pobreza al pueblo y sin reclamo alguno, crearon los escuadrones de la muerte y con ellos el terrorismo. Asolaron países en toda América Latina y esas represiones militares fueron en El Salvador financiadas por esos grupos de poder. Aterrorizaron a los trabajadores remitiéndolos al conformismo, les roban sus prestaciones sociolaborales, lo cual es un crimen, por lo que Honorato de Balzac expresó lo siguiente: detrás de toda riqueza hay un crimen. Esos grupos de poder
que en El Salvador suman 8, son los verdaderos terroristas. Ninguno de ellos es candidato a la nueva cárcel. Esa raza es intocable. Ejemplo, el traficante de drogas Alfredo Cristiani Burga, a quien la embajada estadounidense ya había advertido no tocarle ni un pelo al propio presidente salvadoreño Bukele. El Salvador es un pequeño país, pero con centros militares en algunos departamentos, lo que lo hace uno de los países más militarizados del continente. El actual gobierno quiere aumentarlo al doble y quién sabe con qué fin. Pues nuestro pueblo ni lo necesita y además es pacífico. En cuanto a la cárcel de lujo recién construida, el mundo debe saber, primero, que el pueblo no está de acuerdo con semejante construcción que avergüenza a los salvadoreños. Y segundo, que en El Salvador jamás su pueblo ha tenido terroristas, a no ser los dueños de los grandes capitales. Actualmente las pandillas o maras son producto de la falta de trabajo, son producto de los miserables salarios que paga el empresario de origen extranjero, judíos, palestinos, salvadoreños, etc. Si estas mafias o grupos de poder pagaran lo justo, nuestros hermanos no dejarían el país. No habrían grupos o pandillas pidiendo por fuerza lo que el gran capital apoyado por las Fuerzas Armadas les niega o reprime. Los ejemplos en El Salvador sobran. No es entonces construyendo jaulas de oro como se detendrá el reclamo a la justicia salvadoreña. Es imponiendo justicia, es pagando lo justo, es no robándole a los trabajadores sus prestaciones sociolaborales, es dando buenos servicios sociales, mejorando escuelas y todo el programa educativo, mantener solvente de crisis a nuestro máximo centro de estudios, Universidad de El Salvador. Es decir, el crimen se combate con trabajo, con buenos salarios, con educación y no aumentando ejército, no capturando a inocentes y violándoles sus derechos humanos. Estas acciones crean resentimiento, no educan, crean odio y violencia. En cuanto haya un cambio de gobierno, ese centro de confinamiento del terrorismo será convertido en escuela de agricultura y fábrica de abono orgánico, además de escuela de veterinarios y laboratorios de la Universidad de El Salvador. Los pueblos del mundo deben saber que la materia pensante de El Salvador jamás apoyará un proyecto tan fuera del orden de beneficios para el pueblo, que además como cárcel de lujo es una ofensa tremenda a la inteligencia del mismo pueblo, cuando sabemos que hay desempleo y por tanto hay hambre. Y conocemos el salvajismo explotador de los capitalistas salvadoreños. Son ellos los verdaderos terroristas. Son ellos los causantes de tanta desgracia a nuestros pueblos. Son ellos, apoyados por su Fuerza Armada, los ahora dueños del país. Son ellos los verdaderos terroristas. Gracias.